Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien porque hoy, amigos, tenemos un tema que sinceramente va a sacudir a todo el mundo. Ya lo habrán intuido por el título, ¿verdad? Prepárense porque la noticia que vamos a comentar hoy es bomba. El 24 de septiembre de 2025 el mundo de las celebridades turcas se vino abajo. Y no es una exageración. Estoy hablando, por supuesto, de la impactante noticia de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ya saben, Hande, la increíblemente talentosa actriz que nos ha enamorado a todos con sus papeles, y Kerem, el hombre que nos robó el corazón con esa sonrisa y ese porte. Bueno, pues el bombazo es que algo pasó. Y vamos a desmenuzar todo en este vídeo. Así que si son fans de las series turcas, si siguen la vida de estas estrellas, o simplemente les encanta el chismecito, este es su vídeo. Vamos a hablar de todo, los detalles de la noticia, las reacciones en las redes sociales, las posibles razones detrás de lo ocurrido y, por supuesto, vamos a analizar un poquito el impacto que esto tendrá en sus carreras y en la industria en general. Pero antes de empezar con todo el chisme, ¿qué tal si nos aseguramos de que están suscritos al canal? Suscríbanse, activen la campanita de notificaciones y no se pierdan ni un solo vídeo. Así, cuando haya más noticias jugosas como esta, serán los primeros en enterarse. Ya saben, un like, un comentario y a suscribirse. Empecemos. La noticia, para los que no lo sepan, o para los que vivieron en una cueva en septiembre de 2025, fue un verdadero shock. La noticia principal era que, ya no estaban juntos. Hande y Kerem, la pareja dorada, se separaban. ¿Recuerdan la química en pantalla? ¿Recuerdan las fotos en redes sociales? ¿Recuerdan los rumores de boda? Todo eso aparentemente se esfumó. ¿Pero cómo pasó esto? ¿Por qué? Y sobre todo, ¿cómo reaccionó el mundo? Vamos a empezar por el principio. Aunque los detalles concretos de la separación se mantuvieron, y probablemente se mantendrán en privado, las fuentes más confiables, los medios turcos más respetados, empezaron a soltar la sopa. Al parecer, los motivos de la ruptura fueron diversos. Se habló de diferencias irreconciliables, de agendas incompatibles, de presiones externas, la verdad, el cóctel perfecto para un drama. Lo que sí se supo es que no hubo, al menos públicamente, un escándalo. No hubo acusaciones, no hubo infidelidades, no hubo drama a lo telenovela. Simplemente se acabaron. Eso, en cierto modo, es aún más desconcertante, ¿no creen? Cuando hay un drama público, es más fácil entender las causas. Pero cuando todo es amistoso y de mutuo acuerdo, las preguntas se multiplican. ¿Qué pasó realmente? ¿Qué secretos guardan? El misterio es parte del encanto. Las reacciones en las redes sociales, como era de esperar, fueron masivas. Los hashtags relacionados con Hande y Kerem se volvieron trending topics en cuestión de minutos. Los fans, divididos entre la tristeza y la esperanza, inundaron Twitter, Instagram y todas las plataformas imaginables con sus mensajes. Algunos expresaban su decepción, otros su apoyo incondicional a ambos, y no faltaban los que ya estaban especulando sobre los nuevos romances. La vida de los famosos, amigos míos. Una de las cosas más interesantes que se debatieron en las redes sociales fue el impacto que esta separación tendría en sus carreras. Hande en ese momento ya era una de las actrices más cotizadas de Turquía. Su popularidad trascendía fronteras. Kerem, por su parte, también estaba consolidado como una estrella internacional, con proyectos en marcha y una base de fans fiel. ¿Afectaría la separación sus oportunidades laborales? ¿Tendrían problemas para trabajar juntos en el futuro? ¿Cómo reaccionarían las marcas que los tenían como imagen? Todas estas preguntas estaban en el aire. En general, la opinión fue que aunque la situación era delicada, ambos eran lo suficientemente profesionales y talentosos como para seguir triunfando. Y por supuesto, el público quería saber qué pasará con sus futuras series. ¿Habrá proyectos juntos de nuevo? Hablando de futuros proyectos, recordemos que Hande y Kerem se conocieron en el set de la exitosa serie Love is in the Air. La química entre ellos fue innegable, y fue esa misma química la que los llevó a la vida real. La serie fue un éxito rotundo, tanto en Turquía como en el resto del mundo. Fue el inicio de su relación, y en muchos sentidos, su sello de presentación como pareja. La pregunta es: ¿podrán volver a crear esa magia en la pantalla?
ahora que sus caminos se han separado. Y aquí viene la parte más jugosa, amigos. ¿Cuáles fueron las posibles razones detrás de la ruptura? Aunque, como les dije, la información oficial fue escasa, los rumores y las especulaciones no tardaron en surgir. Algunos apuntaban a las agendas apretadas de ambos, a la dificultad de mantener una relación a distancia, y a las exigencias de sus carreras. Otros hablaban de la presión mediática y de las expectativas que la gente ponía en ellos como pareja. También se mencionaron posibles diferencias en sus personalidades y en sus prioridades. Imaginen, dos personas jóvenes exitosas con vidas muy diferentes. Tal vez simplemente sus caminos dejaron de coincidir. La vida a veces es así de complicada. Además, no podemos descartar la posibilidad de que simplemente el amor se haya terminado. Es duro de decir, lo sé, pero también es una posibilidad real. No todas las relaciones están destinadas a durar para siempre, y a veces es mejor separarse a tiempo, antes de que el resentimiento o la infelicidad se apoderen de la situación. Lo cierto es que aunque no sepamos la verdad absoluta, lo importante es que ambos estén bien. Que hayan encontrado la felicidad, cada uno por su lado. Y que como profesionales sigan regalándonos su talento en la pantalla. Ahora hablemos un poco del impacto en la industria del entretenimiento. La separación de Hande y Kerem demostró una vez más que la vida de los famosos es un tema que apasiona al público. Cada detalle, cada rumor, cada foto, todo es analizado y comentado. La industria del chisme, como la llamamos cariñosamente, nunca descansa. También puso de manifiesto la presión a la que están sometidas las celebridades. La expectativa de mantener una imagen perfecta, de complacer a los fans, de ser siempre el centro de atención, es un peso muy grande. Y a veces, esa presión puede pasar factura a las relaciones personales. Por otro lado, la popularidad de Hande y Kerem sigue siendo enorme, incluso después de la separación. Sus proyectos futuros siguen siendo muy esperados, y su influencia en las redes sociales es innegable. Esto demuestra que a pesar de los cambios en sus vidas personales, su talento y su carisma siguen intactos. Y ahora, la pregunta del millón, ¿qué pasó después? ¿Qué ha sido de Hande y Kerem desde la separación? Pues bien, ambos han seguido trabajando en sus carreras. Hande ha participado en varios proyectos, algunos de los cuales han sido muy exitosos. Kerem también ha seguido cosechando éxitos, tanto en Turquía como en el extranjero. En cuanto a su vida personal, ambos han mantenido un perfil relativamente bajo. Han sido vistos en eventos sociales, pero han evitado, en general, hablar de su relación pasada. Esto, en mi opinión, es lo más sensato. Es importante respetar su privacidad y dejar que rehagan sus vidas sin presiones ni especulaciones. Por último, pero no menos importante, hay que recordar que la vida de las celebridades es solo una pequeña parte de la realidad. Detrás de las cámaras, detrás de los flashes, hay personas con sentimientos, con miedos, con sueños, y con vidas que en muchos aspectos son muy parecidas a las nuestras. Y con esto, amigos, llegamos al final de este vídeo sobre la impactante noticia de Hande y Kerem. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido y que hayan aprendido algo nuevo. Resumiendo los puntos principales, hemos hablado de la noticia de la separación, de las reacciones en las redes sociales, de las posibles razones detrás de la ruptura y del impacto en sus carreras y en la industria del entretenimiento. Hemos analizado todos los ángulos, desde el chisme hasta el análisis más profundo. Muchas gracias por ver el vídeo. Realmente aprecio que se tomen el tiempo de estar aquí conmigo. Me encanta leer sus comentarios, así que por favor, cuéntenme qué piensan de todo esto. ¿Qué les pareció la noticia en su momento? ¿Creen que hay algo más detrás de todo? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios. Y no se olviden de darle me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao.